Un cordial saludo, estimados participantes, y nuevamente nos encontramos para dar, nuestra última semana, nuestra cuarta semana de trabajo de nuestro diplomado en Educación Económica y Matemática Financiera. Bien, dicho esto, entonces, vamos a ver un resumen inicialmente de lo que trata el módulo número 4, lo que está tratando en esta semana, y lógicamente su importancia en la vida cotidiana, en los procesos pedagógicos. Bueno, vamos a ver pequeños detalles que hacen que se haga más interesante. Y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que son las distribuciones bidimensionales, es decir, las tablas de doble entrada y las aplicaciones a la educación económica y financiera. Esto es, los contenidos que están inmersos en el texto y los vamos a ir desglosando. En el texto es bueno aclarar esto. Se encuentran todas las ecuaciones que van a dar respuesta, pero ahora lo vamos a hacer de una manera un poco más práctica. Lo que queremos es, si bien es cierto, la matemática es una ciencia basada básicamente, esencialmente en ciertas fórmulas, ciertas ecuaciones, no necesariamente tiene que ser una materia fría, ¿no? Podemos hacer, demostrando con ejemplos vivenciales, cotidianos, podemos hacer este trabajo y esto, a su vez, cuando ya esté consolidado, podemos entender recién lo que es la ecuación y lo que lleva la resolución, a lo que nos lleva la ecuación como tal. Bien, dicho esto, entonces vamos a ver que las distribuciones, vamos a empezar con esto. ¿Qué son las distribuciones bidimensionales? Bueno, un poco el simple análisis del título nos indica ya que la distribución es el conjunto de datos dispersos que se van a encontrar, pero al ser bidimensionales van en dos dimensiones. Estas dos dimensiones generalmente las consideramos tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? El eje de las ordenadas y el de las abscisas, que cambiamos de nombre de denominativo para darle los nombres que corresponden a las variables que van a ser tratadas. Entonces, podemos ir conceptualizando que las distribuciones bidimensionales son el grupo de datos en las que se estudia simultáneamente, quiere decir al mismo tiempo, dos variables de cada elemento, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo nada más que se nos menciona, podría trabajarse el dato del peso y la altura de un determinado grupo de estudiantes, como ejemplo nada más. Podemos ver la superficie y el precio de las viviendas de una determinada ciudad. Hablando ya un poco más, tal vez entrando a otras áreas o correlacionándonos con otras áreas. O también la potencia y la gama de coches deportivos, la capacidad de almacenamiento de los equipos celulares con relación a su año de procesador o al año en que ha sido lanzado. Si hablamos de equipos de cómputo, podríamos ir relacionando también la memoria RAM y la relación que tiene con, por ejemplo, las tarjetas madres o con relación al procesador, el tamaño de las pantallas con relación al año que han sido lanzadas las pantallas para los televisores, por ejemplo. ¿No? Entonces, hay varios elementos, y es que no son todos los elementos de la vida cotidiana que requieren un análisis de doble entrada o tal vez de más. En las anteriores semanas hemos estado viendo qué es lo que ocurre con una sola variable, una sola entrada de datos, ¿verdad? Pero ahora ya vamos a ir ampliándonos y es importante ampliarnos ya que estamos en nuestra cuarta semana de trabajo. Vamos a ver que es posible también, perdón, manejar dos variables o tres variables o más variables, ¿no? Multivariables, ya se puede ir trabajando. Entonces,
la cantidad de sucesos que que requieren entradas dobles es bastante amplia. ¿No? Desde ejemplos muy simples como los que estamos mencionando, hasta tal vez el movimiento o la fluctuación de la economía en ámbitos más macros, ¿no? También se puede hacer el análisis. Entonces, ahí radica un poco la importancia de por qué debemos hacer este tipo de trabajo, este tipo de análisis y comprenderlo de la mejor manera que se nos sea posible. Entonces, una vez que ya hemos conceptualizado lo que son las distribuciones bidimensionales, pasemos a ver ahora el cómo se pueden ir clasificando estas variables. De acuerdo a la naturaleza de las variables, anteriormente hemos ya definido que existen los tipos cualitativos, cuantitativos, discretos, cuantitativos continuos, etcétera. Hemos hecho ya las definiciones correspondientes. Deben recordar la anterior semana cómo se ha trabajado eso. Bueno, y desde la anterior también, ¿verdad? Hemos definido, por ejemplo, nada más, los cualitativos que expresan más que números, cualidades, cuantitativos, cuando se puede cuantificar de alguna manera. eh, entonces, ahora, la combinación de esto puede darnos diferentes posibilidades de trabajo. Por ejemplo, vamos a poner en el primer paso. ¿Qué pasa cuando los dos caracteres son cualitativos? Por ejemplo, el nivel de educación y la religión. Como ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces, como nivel de educación tendríamos algunos parámetros, como por ejemplo educación hasta educación primaria, secundaria, superior, posgradual, etcétera. La religión, bueno, tenemos católicos, musulmanes, em, evangélicos, testigos de Jehová y un montón más, ¿no? No quiero faltar el respeto al omitir alguno, pero existe una gran variedad de religiones, así como dentro del nivel educacional que se tiene, no solo estamos limitados a primaria y secundaria, dentro de primaria tenemos 5 subgrupos, dependiendo un poco de los años de que estemos hablando o de dónde estemos realizando las edades de los entrevistados. Como ejemplo, si son antiguos, estaban en una educación que tal vez muchos han compartido, que es la de primaria, básico, intermedio y medio. Se definía así: básico 5 años, intermedio 3 y medio 4. Actualmente tenemos un sistema que está solamente en primaria y secundaria, 6 de primaria, 6 de secundaria. Pero estos datos, miren, no puedo poner yo números, simplemente, ¿verdad? Entonces hay educación primaria, secundaria, superior, posgradual, etcétera. ¿Y se puede relacionar con la religión? Claro que sí. Habría que analizar a cada uno de los individuos y decir qué religión tienes. Bueno, soy católico, bárbaro. ¿Hasta dónde has hecho? Bueno, hasta, qué sé yo, bachillerato. He logrado salir bachiller, pero ya no he entrado a la universidad. Ah, ya. Y empezamos a ver. Y vamos a tener, lógicamente, algunos datos que se van a poder cuantificar, pero los parámetros son necesariamente las cualidades que estamos mencionando. Ahora, otro caso puede darse cuando uno, vamos al segundo, la segunda posibilidad, cuando uno es cualitativo y el otro es cuantitativo. Entonces, aquí puede ser, eh, tenemos nuevamente otras dos subposibilidades, dos pequeños grupos, de acuerdo al tipo de cuantitativo que sea. ¿Ya? Vayamos, por ejemplo, si es un cuantitativo discreto. Los cuantitativos discretos debemos recordar que son números básicamente exactos, redondos, vamos a ponerlo así. Y aquí tenemos, por ejemplo, podemos ver como ejemplo aquí para poder entender, hemos hecho una pequeña variación porque en el texto, en el cuaderno de trabajo está un poco más ambiguo. Prefiero siempre usar ejemplos más claros, más legibles, y podríamos informar o decir que, como ejemplo nada más, podemos averiguar el nivel de educación que tiene la persona y, de acuerdo a eso, cuántos hijos tiene. Entonces, puedo realizar una encuesta.
el nivel educacional me va a dar nuevamente, por decir, primaria, secundaria, bachillerato, universitario, técnico y, bueno, un conjunto de más posibilidades y variantes dentro de eso, ¿no? Técnico medio, superior, qué sé yo. Y de acuerdo a eso también podría haber el número de hijos para determinar más adelante la tendencia que se tiene, por ejemplo, de los profesionales a tener menos hijos que los no profesionales, que es una tendencia que tal vez puedo plantearla yo como una hipótesis inicialmente, y una vez concluido esto, este estudio, este análisis, determinar y verificar si esa hipótesis se cumple o no se cumple, ¿no? Y convertirla recién en una tesis, una hipótesis. Ya. ¿Habrá una relación? ¿No habrá una relación? ¿Cuál será la tendencia en este caso? Podríamos analizarlo si es que uno es cualitativo y el otro es cuantitativo discreto. Pero, ¿qué pasaría si tenemos, por ejemplo, un cualitativo y otro cuantitativo continuo? Es decir, que me permita tener un poco de términos medios, diremos, ¿no? No solo son exactos, números redondos. Por ejemplo, podríamos elevar una encuesta sobre la edad y el estado civil de las personas, ¿no? Entonces tengo aquí la posibilidad de trabajar también con otro tipo de parámetros, pero que serían ya un poco más el cuantitativo, por lo menos continuo, ¿no ve? Hay la posibilidad. Y como el anterior ejemplo, plantear una hipótesis, a través de la estadística, verificar si hay esta tendencia a que a mayor edad eh, el estado civil de las personas tienda a una determinada situación civil o no. Ahora, ¿qué pasa cuando los dos son cuantitativos? Y aquí tenemos otra vez un conjunto de posibilidades dependiendo. Recordemos que los cuantitativos pueden ser discretos o continuos, ¿no ve? Al tener esto, puede ser que ambos sean discretos, ambos sean continuos, o uno sea discreto y el otro continuo, ¿no? Las tres posibilidades. ¿Qué pasaría si los dos parámetros, valores o tendencias que estoy queriendo analizar, ver lo que quiero tratar de comprender, son discretos? Y aquí podríamos poner como ejemplo, hacer la consulta y ver la relación que existe entre el número de horas extras trabajadas, como ejemplo, para entenderlo, y el número de accidentes de trabajo que se da. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Podría tratarse, ¿no? Otra posibilidad es que uno de estas variables sea discreta y la otra variable sea continua. Y aquí tenemos, por ejemplo, como discreto, las horas extras trabajadas, y como continuo podríamos ver la edad de las personas y hacer lo propio. Tratar de ver hacia dónde va en función a más horas de trabajo, los accidentes laborales aumentarán, disminuirán. Va a mostrarnos la gráfica necesariamente algún tipo de tendencia. Ahora, la última posibilidad, cuando ambos datos, ambas variables, que estarían tanto en la variable X o la variable Y, en los ejes de abscisa y ordenada, por ejemplo, podría ser continuo, la tercera posibilidad. En este caso, que me acepta ya términos intermedios en ambos lados, podría trabajar y ver la estatura y el peso de las personas, definiendo lógicamente y uno de los ejes como estatura, que va solamente seguramente hasta ciertos valores nada más, ¿no? No es del 1 al 100, sino va a ser seguramente entre el 1 y el 2, bueno, en función de en nuestro contexto, ¿no? Y el peso de las personas también puede darse como un elemento continuo.
Ahora, aquí un punto para hacer un stop. Y lo hemos puesto con rojo, justamente porque si se daría este caso, todo lo que estamos hablando no nos sirve, ¿sí? Cuando se observa más de dos características. Estamos hablando hasta ahora de dos características nada más, con sus posibles variaciones. Pero si hablamos de más de dos características, hablamos de estadísticas n-dimensionales, ya no es bidimensionales. En este caso, de que exista esta posibilidad de querer trabajar, ejemplo, edad, ocupación, estado civil, estaríamos hablando de tres variables, ¿no? Entonces ya es n-dimensional. En ese caso, el análisis también es multivariante, que en este, por lo menos en este módulo, en este módulo y en este cuaderno, no, todavía no van a ser vistos. Más adelante vamos a ver, pero por ahora no. Nos estamos centrando únicamente en este cuaderno de trabajo número 4, correspondiente a la semana número 4, en dos variables. Por lo tanto, solamente bidimensional. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya hemos aclarado eso y las posibilidades que existe al tener datos. Hemos visto que puede ser el uno cualitativo, el otro cuantitativo. ¿Qué pasa si los dos son cualitativos? ¿Qué pasa si los dos son cuantitativos? ¿No? Las posibilidades que existe al tener dos. Ahora, ¿qué son las tablas de doble entrada? Bueno, si lo definimos, es el registro de datos que tienen dos variables. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me puede servir? Me puede ser de mucha utilidad para todo tipo de información que posea variables fijas. Es decir, que pueda, sin ningún inconveniente, sin ningún problema, tener la posibilidad de hacer comparación. Y esta comparación va a darme la relación que existe entre ambas variables. Y generalmente siempre vamos a encontrar la relación, siempre hay relación. No tendría, además, ese es el sentido, ¿no? De hacer una, no sé, una encuesta o hacer un levantamiento estadístico de los valores de los datos que tengan relación. No tiene sentido que yo diga, a ver, quiero saber, eh, por decir, mm, no sé, el número de hijos que tengo, que tienen las personas, y al mismo tiempo saber, qué sé yo, el tipo de comida que le gusta, digamos, medio que no habría mucha relación, ¿no? Lógicamente, entonces, y tratar de hallar una relación va a ser bastante ambiguo, no, sin mucho sentido. Algo que hay que tomar en cuenta es que sí o sí buscamos la relación que exista entre las dos variables. Por ejemplo, talla, peso, por ejemplo, edad y estado civil, ¿no ve? Entonces, hay una relación y se puede hacer en estas relaciones que se encuentran la interpretación a propósito de eso. Eh, en algunos trabajos del PowerPoint no han hecho la interpretación, que es importante, ¿no? Siempre hay que hacerla. Bien, ahora, veamos la distribución bidimensional de frecuencias absolutas. Ahora, primero vamos a definir y luego vamos a entenderlo con un ejemplo mucho más simple. Vamos a hacer la comparación, lógicamente, con lo que en nuestro cuaderno de trabajo, en nuestro texto está. Y bueno, aquí ya está, diremos así, simplificado. Justamente esta presentación tiene esa función, ¿no? La presentación que se hace es de tratar de que sea más comprensible lo que tal vez en el texto está un poco más complicado, más complejo. Ya, primero, vamos a definir a la frecuencia absoluta bidimensional como el número de veces que aparece, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece en toda la tabla por cada x sub i y y sub i, ya, de las variables que estamos trabajando.
Ahora, si vamos a dividir la frecuencia absoluta bidimensional por el número total de pares, vamos a tener una frecuencia relativa, ¿ya? Pero más adelante. Ahora estamos hablando de la frecuencia absoluta. Para entender mejor esto, porque honestamente, a veces el concepto, si bien es cierto, es la definición más exacta, no siempre es la más comprensiva, ¿no? Puede existir siempre algunos términos que nos resulten más complicados. Vamos a hacerlo esto. Entonces, para dar una mejor explicación, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a suponer que hemos hecho una encuesta a un conjunto de personas, ya, un total de 50 personas, eh, entre hombres y mujeres. Vamos a asumir por esta vez solo estos dos géneros. Puede ser que alguien se enoje porque diga que hay más, respeto, pero vamos a asumir que solo tenemos dos, ¿ya? Como ejemplo, por eso no quiero que se molesten. Y de estos dos, vamos a tomar tres deportes que puede ser que tengan cierto grado de gusto, ¿no? Podría ser, por ejemplo, fútbol, básquetbol, perdón, o voleibol. Uy, puse tenis, perdón, un error de impresión. Esta palabra era, no es tenis, ¿sí? Perdón. Y voleibol. ¿Listo? Bueno, entonces realizamos nuestra encuesta y tenemos estos resultados. Vamos a hacer la suposición que a 20 personas, mujeres, a 20 mujeres, les ha gustado el fútbol. A 15 mujeres, el baloncesto y 5 han preferido el voleibol. Ahora, de los hombres, 15 se han inclinado por el fútbol, 10 por el básquet y 5 por el vóley. Entonces, nuestra tabla tendría esta estructura, ¿sí? Fútbol, básquet, voleibol. Mujeres 20, 15, 5, hombres 15, 10, 5. Entonces, aquí está el resumen de todos estos datos. Todos estos datos simplemente están tabulados en esta tabla. Listo. No es nada más. Entonces, mi frecuencia absoluta, perdón, me he pasado. Ay, perdón, perdón. Aquí está. Mil perdón. Entonces, mis frecuencias absolutas solo es eso, ¿no? Estos números, 20, 15, 5, 15, 10 y 5. Es decir, el número de veces que se ha repetido el criterio en los totales, ¿no? Lo que aquí está conceptualizado. El número de veces que aparece en la tabla. Para cada par, X o Y. Para cada par, fútbol mujeres, 20. En básquet mujeres, 15, se ha repetido 5 veces, ¿no? Eso es nada más. Ahora, hablemos un ratito sobre las frecuencias relativas. La frecuencia relativa es casi lo mismo, solamente que ahora se expresa porcentualmente. Es decir, tiene que tener una relación con el total, ¿no? Si hay 40 personas, a 20 les gusta y a 20 no les gusta, estamos hablando del 50%. Entonces me da otro tipo de análisis, otro tipo de respuesta al análisis. En frecuencia absoluta solo tengo que son 20 y que son 20. En cambio, en relativo digo, es la mitad, ¿ya? Hablemos porcentualmente, es el 50%. Obviamente, este porcentaje también puede ser expresado a través de números racionales. Eso, la mayoría me imagino que son maestros del área de matemáticas o tienen mucha afinidad con matemáticas. Por eso estamos en el diplomado, ¿no? No, no sería muy lógico que tengamos maestros, qué sé yo, de algún área como música, que aunque puede existir, no quiero desmerecer, pero normalmente van a ser los de mate los que tengan más contacto con lo que es la estadística. Ahora, si hemos dicho
que son las frecuencias relativas. Ahora, vamos a hacerlo con un ejemplo, nuevamente. Entonces, vamos a suponer que hemos hecho una consulta de edades a 20 personas. Y ahí ¿cuántos años tienes? Y alguien me dijo 25, yo tengo 30, yo 22, yo tengo 28, hay otra persona de 25, una de 30, una de 25, de 35, de 28, 22, 20, 25, 30, 35, 28, 25, 22, 35 años, 30 años, 25 y finalmente una de 25 años. Entonces, primero necesariamente vamos a poner la frecuencia absoluta. La primera columna me corresponde a la frecuencia absoluta. De 20 años, aquí lo voy a expresar así, y lo voy a transformar en la tablita, ¿no ve? Entonces digo, de 20 años, aquí está la edad de 20, hay una persona, solo hay una persona. Esa es su frecuencia absoluta. De 22 años, estoy ordenando un poco cronológicamente, de manera ascendente, de 22 años hay 3 personas. Recordemos también que esto hemos visto como un poco este conteo para determinar la media, la mediana, la moda, el promedio, ¿no ve? La anterior semana recuerdo bien esa parte. Y aquí, por ejemplo, podríamos definir la moda. Si nos damos cuenta, retomando lo del anterior, la moda es de 6. Es el valor que más se repite, ¿no ve? La media, cuando pongamos todos los valores, tendríamos que poner, probablemente esté también entre los 20, 30, 25, aproximadamente la mediana. Ya, entonces ya está. Hacemos la tabulación de los datos, la transcripción, y vamos a tener las frecuencias absolutas, este conjunto de valores. Bueno, solo hasta aquí. Vamos a reducir un poco. Este es el conjunto de valores que determinan la frecuencia absoluta. Ahora, la frecuencia relativa hace referencia a lo que se dijo en la anterior diapositiva, al porcentaje que corresponde a la absoluta. ¿No ve? A cada frecuencia. Ejemplo, solo hay una persona. Entonces, esa persona me representa el 5%. Esa es la frecuencia relativa. ¿Cómo se saca ese 5%? Bueno, simplemente con una regla de 3, ¿no? Si 20 es el 100%, 1 representa el 5%. Listo. La regla de 3, me imagino que todos tienen dominio, entonces no creo que sea mucho problema. Como estamos hablando de colegas que están en el área de matemáticas, además de que están en servicio, la mayoría, me imagino, espero, eso del porcentaje es un aspecto muy solicitado, ¿no? Por decirles, cada cierre de trimestre nos dicen, bueno, porcentaje de temas avanzados, bueno, cantidad de temas avanzados y el porcentaje que corresponde, ¿no? Planificado, avanzado, siempre nos piden eso. Inclusive, existen ciertas normas, como frecuencias relativas, que nos dan parámetros. Por ejemplo, dentro del curso no puede haber más del 30% reprobado en educación regular. En educación superior, obviamente, no hay problema. Pondremos casos, ejemplos nada más. Yo como maestro no estoy en condiciones de aceptar que el 30% de mi curso, del curso que regento, esté reprobado en el área que yo estoy dando, por ejemplo, en matemática. Si está más del 30%, significa que algo está pasando y que yo estoy un poco mal. En educación superior, lógicamente, no pasa eso. Pondremos el caso hipotético de que del grupo que estamos trabajando de este diplomado, de este grupo 7, bueno, existe una cantidad bastante elevada de personas que no hagan tareas, no participen en foros, no suban los trabajos. Bueno, pues en ese caso, eh, ¿puedes reprobar más de la mitad del curso? Claro que sí, y en algún momento se dio. Recuerdo que hace 2 años creo que fue. Me convocaron y me dieron, a ver, bueno, yo he estado con otro grupo y me han dicho, no, un favorcito, estimado compañero René, mira, tenemos este curso y estos son los trabajos.
y el docente indica que había una buena cantidad de reprobados. Era de los 25 una cosa de 15, o sea, más de la mitad. Preocupante, ¿no? Me dice, ¿puedes revisar sus trabajos? Yo dentro de mí decía, no, pero obviamente, tripas corazones, y dice, claro que sí, vamos a ver. Estuve un par de noches leyendo y leyendo y leyendo, y bueno, si bien es cierto, existían algunos trabajos que no correspondía, también el criterio del docente es importante, y aunque es un posgrado, un diplomado que requiere mayor presión, ¿no ve? No necesariamente tiene que ser fácil, ¿no? Entonces, efectivamente había algunos trabajos que no merecían estar aprobados, pero había algunos que sí podían ser con tal vez una calificación un poquito mayor, ¿no? Pero ¿por qué? Porque había más de la mitad. Eran 15 de 25, entonces, pero eso es porque es educación superior, posgradual en este caso. En educación regular tenemos ciertos límites, ¿verdad? Entonces, la frecuencia relativa son estos valores. Para el caso de 22 años, si hay personas de 22 años, hay 3 personas que tienen esa edad, lo que representa el 15%. Entonces, esto es una tendencia. Hablando porcentualmente, los porcentajes siempre me dan una tendencia. Si yo tuviera otras 20 personas que consultar, existe la posibilidad de que unas 5 o 6 personas de 40 vayan a tener esa edad. Si llegaría a 100 personas, más o menos, la posibilidad de que tengan 20 años eh, sería 5 personas, ¿no? 5 de cada 100. Entonces, la frecuencia relativa solo es eso. El porcentaje de la frecuencia absoluta con relación al total, ¿sí? Obviamente, al hacer toda esta sumatoria, aquí debe llegar al total de nuestro enunciado que decía aquí de 20 personas, tiene que coincidir las 20 personas, aquí está, y la suma de todas las frecuencias relativas, sí o sí, también tiene que ser el 100%. Eso, bueno, se entiende el por qué, ¿no? Tiene que completarse toda la tabla. Bien, entonces ya sé lo que son las frecuencias relativas, ¿sí? Pasemos a ver ahora a la distribución marginal. Para esto vamos a usar otra vez el anterior ejemplo. Primero, un poquito vamos a definirlo a la distribución marginal, que es una especie de resumen que se tiene. Uy, se me cayó esto. Una forma de resumen nada más de la tabla, ¿sí? De doble entrada. Es muy común también hacer esto para hacer, tiene que cuadrar por ambos lados, recuerdan eso, ¿no? Sobre todo con dinero hacemos eso, ¿no? Hacemos cuadrar, entonces esto es una forma, las distribuciones marginales son eso, hacer, bueno, ese es el nombre que se le da, ¿no? A hacer cuadrar. Ya hemos dicho que es una forma de resumir y analizar datos de cualquier tabla que tenga sí o sí doble entrada. Entonces, eh, se obtiene simplemente de la suma de los totales, nada más. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tengo en mujeres, había 20 que les gustaba el fútbol, 15 que les gustaba el básquet, 20 más 15 son 35, y había 5 que les gustaba el voleibol, haciendo un total, si hago la sumatoria de esto, me va a salir 40. Ahora, de los varones, veremos. Estaban los valores de 15 varones que les gusta el fútbol, 10 que les gusta el básquetbol, y al igual que a los otros 5 les gusta el voleibol, o tienen mayor tendencia por el voleibol. Si hacemos la sumatoria, 15 más 10 más 5, 15 más 10, 25, 25 más 5, 30. Cumple. Ahora, empecemos a sumar de este lado ya también. 40 más 30, 70, está bien. Ahora veamos aquí abajo.
Bueno, el marginal, hemos hecho el marginal de la fila y ahora el marginal de la columna. Puede ponerse también, no habría problema, marginal X, marginal Y. Entonces, ¿no? Si es una fila es X, si es de la columna será Y. 20 más 15 nos da 35. 15 más 10 nos da 25. Y finalmente, 5 y 5 me da 10. Si hacemos ahora la sumatoria, tengo 25 más 25, digo 35 más 25, 60, más 10, 70. Que lógicamente, tanto la sumatoria de marginales X más la sumatoria de marginales Y me tiene que cumplir el total. En ambos casos tienen que ser iguales, no puede ser que en el uno me salga 50 y en el otro 60, entonces significaría que están malos valores, ¿no? Estamos usando ejemplos muy sencillos, porque en el texto yo sé que se van a hacer un poquito de líos, yo también me ha costado esta fórmula, ya, así, me tomó más de lo que pensé, porque, bueno. Ahora bien, vamos a ver cómo son las representaciones gráficas. Bueno, la representación gráfica se la hace en Excel y usando, por ejemplo, el mismo ejemplo, aquí podemos ver la tendencia deportiva que se tiene en las variables X y Y, en este caso, en los deportes de fútbol, básquetbol y voleibol, entre hombres y mujeres. Así me sale. Pero de que puede salir diferente también, claro que sí. Cualquiera de estas opciones son válidas, ¿no? Puedo ponerlas, fíjense, aquí analizando, todos los azules son hombres y las naranjas son mujeres. Aquí tengo la cantidad de fútbol que les gusta perdón, azules. Debería haber usado otros colores, pero no importa. Azules para las mujeres y naranjas para los hombres. Y vemos aquí los azules, hacemos una comparación entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí estamos haciendo comparación entre un poco los deportes, ¿no ve? Porque en azul están a las personas que les gusta el fútbol, ya sea mujeres o ya sea hombres. En naranja están las que prefieren el voleibol. Pueden ser mujeres o pueden ser hombres. Y en plomo están aquellos que les gusta el voleibol. Pueden ser mujeres o pueden ser hombres. Aquí lo que me interesa es desde el punto de vista. En ambos casos, y aquí hay que tener mucho cuidado, por favor. Puedes usar cualquiera de estos, pero ¿qué es lo que estás comparando? Yo me doy cuenta aquí que comparo el fútbol entre hombres que llega aquí y mujeres que llega aquí, ¿no? Para tener una idea. Les gusta más a, a las mujeres que a los hombres, listo. Aquí veo que están a la misma altura, ¿no? Esto, fíjense, está a la misma altura. Esto no está a la misma altura, también hay más mujeres que hombres. Estoy comparando y estoy viendo eso, ¿no? Haciendo la comparación. ¿Qué pasa en este segundo gráfico? Aquí estoy viendo que el fútbol, aquí sí veo, miren, se nota clarito. El fútbol en las mujeres, el fútbol en los hombres. Obviamente hay más mujeres futbolistas o que les gusta el fútbol que hombres. Aquí yo veo que lo que más les gusta a todos es el fútbol, después está el básquet y después voleibol. Aquí yo veo que les gusta más a las mujeres que a los hombres, mujeres y hombres, y aquí en la tercera en las plomas, que serían solamente a las, ambos por igual. Entonces aquí comparo géneros y en los comparo, perdón, hay un segundito, los cambios de temperatura están afectando. Listo, entonces, depende del tipo de gráfico que ustedes elijan para mostrar y comparar las variables. Ambos gráficos representan exactamente lo mismo. ¿Se ven diferentes? Claro que se ven diferentes. Es que en el uno comparo el género y en el otro comparo el deporte. Se nota más, ¿verdad? Por eso dije, vamos a poner estas dos. Ay, perdón. Estas dos.
Ejemplos. Bien, ahora vayamos a casi ya cerrando nuestra presentación del día de hoy, que corresponde a esta semana número 4 de trabajo. Veamos cuáles son las aplicaciones, ¿no? De la estadística en en la educación económica y financiera. Primero, definamos bien qué es una cultura financiera. ¿A qué se refiere cuando hablamos de cultura financiera? A todo el conjunto, al grupo de ciertas habilidades que podamos tener, de cierto conocimiento que podamos haber incorporado y de prácticas que hayamos realizado cada día para una correcta administración de lo que tenemos y de lo que gastamos. Y esto se va a representar, o bueno, va a repercutir en un manejo adecuado de algunos productos financieros para tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que es la cultura financiera, es saber manejar lo que gastamos con relación a lo que ganamos. De ahí su importancia. Incluso hay ciertos refranes que dicen, ¿no? Que no gastes el dinero antes de que lo tengas. Ten primero y después de eso ten un porcentaje de todo lo que ganas para el ahorro, otro para que puedas vivir bien, porque tampoco es bueno ni sano que todo lo guardes en el ahorro o todo lo gastes. No, ningún extremo es bueno. Entonces, una cantidad que hay que guardarla, una cantidad que hay que usar, gastar, y una de por si acaso, o sea, la famosa caja chica, ¿no? Algo se presenta y bueno, tenemos que sacar de ahí. Ahora, vayamos a ver algunos ejemplos que tal vez podrían utilizar con los estudiantes, con los jóvenes, con las señoritas, para que puedan ver su verdadera utilidad, porque todo lo que se vaya a trabajar, si no tiene utilidad, entonces, lógicamente es pérdida de tiempo. Si yo estoy queriendo aprender algo es para que lo pueda usar, no para que nunca voy a usar. Imagínense que alguien me diga, quiero que aprendas a manejar un avión. Yo voy a decir, sí, qué emocionante voy a aprender, pero si no lo voy a practicar, no lo voy a hacer de mi cotidiano vivir, entonces pérdida de mi tiempo, del dinero que he pagado por esas clases y del tiempo del instructor, digamos, ¿no ve? Entonces, la utilidad, ¿dónde radica la utilidad? Ejemplos. Obviamente hay un montón más de ejemplos que se puede dar, ¿no? Pero los más importantes los considero más importantes y motivantes para trabajar serían esos, ¿no? Un presupuesto personal, el primero. Si tengo una cultura financiera adecuada, puedo utilizar para ir comparando y analizando lo que gano y lo que gasto en mi persona, bueno, cada mes. Una vez que tenga esos datos, ya hacemos tenemos, ¿no? Una tendencia a identificar ciertos patrones de gasto, por ejemplo, ¿no ve? Por decirles algo, a mí me encantan las papas fritas, ¿no? Y a la semana, unas 3 veces a 4 me compro, voy donde en el en un lapso de tiempo del recreo, por decirles algo, como ejemplo nada más, y mi papa frita. Entonces tengo una tendencia a gastar al menos 3 bolivianos semanalmente, a veces un poco más. Pero como es una tendencia y es continua, debo, ah, debo incorporarla en en mi presupuesto general, ¿no? Porque ya me va a afectar. Ahora, si va a ser una vez que voy a comprarme, por ejemplo, gaseosas, ejemplo, no soy muy afecto, pero alguna vez sí, obviamente. Hoy, por ejemplo, antes del desfile hacía ya bastante calor, supongo que han desfilado, y también, bueno, me decidí comprarme una gaseosita, ¿no? Para no quemarme durante todo el trayecto y el camino. Entonces, esto ya es una tendencia. Ahora el resto, yo sé que más o menos puedo ahorrar, por decirles, de todo mi sueldo, qué sé yo, una quinta parte, suponiendo que ganamos, qué sé yo, digamos 5.000, yo sé que unos 1.000 puedo ir ahorrando.
Entonces, eso ya me permite hacer un pre, una suposición, ¿no? Supongo que puedo ahorrar en un año por lo menos unos 10.000. Pero llamamos supongo, y como estoy suponiendo por adelantado, llamamos presupuesto. Hay un supuesto que voy a ahorrar, entonces voy a presumir eso y digo, bueno, mi presupuesto es de 10.000 al año en ahorro. En agua, en luz, es más o menos, por decirse, alrededor de 60 el agua, entre 50 y 60. Entonces, para todo el año ya hago, ¿no? Sé cuánto voy a gastar. La luz, sé cuánto se gasta. Por decirles, gastamos alrededor de 90 bolivianos, voy a ponerle a 100 nomás, ¿ya? En un año, bueno, van a ser alrededor de 1.200 bolivianos, más o menos. Pero ya estoy haciendo presuposiciones, presupuestos. Entonces yo ya puedo decir, hay una época donde, bueno, finales de año, por decir, ¿no? Entonces voy a tratar de aprovechar un poco más, gastar un poco menos, porque me viene, qué sé yo, mi aguinaldo, me viene algún bono y listo. Entonces, algo que nos puede interesar es esto. La posibilidad, si entendemos un poco y tenemos un poco de cultura financiera, el manejo de nuestro presupuesto personal, a nivel no solo micro, ¿no? No solo decir, ay, ya voy a gastar. No, a nivel un poco macro se puede hacer este presupuesto. Y decir, ¿no? Bueno, a fin de año me va a alcanzar, me voy a comprar un nuevo teléfono, por decir algo. También se puede hacer, otro par de ejemplos, el control de gastos y ahorro, que también es una posibilidad. Si manejamos bien, se puede utilizar para hacer el seguimiento de ciertos hábitos para lograr, ¿no? Y decir, bueno, este año yo quiero comprarme esto, entonces tengo que empezar a ahorrar esto y demás. También muy importante, y esto creo que es un poco los que están trabajando en secundaria y sobre todo con el BTH que debemos manejar esto, el análisis de riesgos para futuros emprendimientos. Muchos de los negocios que empiezan los, los ya bachilleres, pese a tener apoyo, todo eso, pueden fracasar. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un análisis correcto de riesgos, ¿no? Entonces, si tienes esto bien, un poco bien entendido, no diremos excelentemente bien entendido, pero si tienes una base algo sólida, puedes determinar el riesgo de hacer ciertas inversiones un poco más elevadas o un poco más bajas. En qué conviene invertir, en qué no conviene invertir. Cuál es el riesgo que se tiene y cuál no. Entonces, siempre hay esto de la estadística que se aplica, y esos son ejemplos muy simples, ¿no? Obviamente se puede ir ampliando y ampliando y ampliando, incluso eh, la estadística, digamos, dice, ¿no? Que a partir de las 10 de la noche dan más robos, entonces no salgas hasta las 10 ya tienes que estar en casa, ejemplo. O sea, hasta para tu seguridad te puede servir la estadística, ¿no? Entendiéndola un poco y teniendo un poco de este criterio de estadística. Ahora, si hablamos solo de cultura financiera, obviamente estamos hablando de todo lo que puedo hacer yo con mi dinero, cómo puedo generar más recursos o menos recursos, no habría problema. ¿Listo? Bien. Ahora sí, vayamos a trabajar y a ver lo que nos piden nuestras orientaciones metodológicas para esta semana de trabajo. Bien, ingresando a nuestra plataforma, debajo de la actividad, perdón, aquí está primero las orientaciones metodológicas y el texto correspondiente a la semana número 4 de trabajo. Si vemos el texto, que me imagino que ya lo han descargado, nos está hablando de esto que hemos dicho, ¿no? ¿Qué son las distribuciones bidimensionales, las tablas de doble entrada, las frecuencias relativas, las frecuencias no está aquí las frecuencias absolutas, las distribuciones marginales y la representación gráfica, lo que hemos hablado. Y por último, aplicaciones de la estadística en una educación, ¿no? Y aquí vamos a encontrar
después de una lectura motivadora, es bastante interesante. Primero, ¿qué son las distribuciones bidimensionales? Tanto en el eje X como en el eje Y. Las posibilidades que existen, lo que hemos hablado, ¿no ve? Cuando una es cualitativa y otra es cuantitativa, o ambas son cualitativas o ambas son cuantitativas, y dentro de las cuantitativas, perdón, las posibilidades, ¿no? De que sean discretos, que puede darse, o continuos. Luego, las tablas de doble entrada, que lo hemos explicado, pero en el texto, lógicamente, si alguien quiere entrar un poco más de detalle, está a través de las fórmulas que nos indican lo que son. Y aquí nos pone una distribución de frecuencias absolutas con una definición matemática, asumiendo para cada elemento, para cada dato, el dato enésimo, perteneciente a la fila y columna correspondiente como subíndices, nada más. Entonces, el término N1 sub 1 corresponde al dato número enésimo en la tabla correspondiente a la columna 1 y fila 1, ¿no? Entonces, los subíndices nos están dando más o menos, ¿no ve? Bueno, esto es pero matemáticamente. Y todo está explicado matemáticamente. Por ejemplo, lo que hemos visto, las frecuencias relativas, el porcentaje, o frecuencia relativa porcentual, aquí está, ¿no? Como que tiene que, lo que hemos dicho en algún momento, lo de arriba con lo de abajo tiene que llegar a cuadrar siempre. Esto con esto, siempre tiene que cuadrar. Hemos visto. Las distribuciones marginales también hemos visto. Aquí está. Es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa como marginal de fila y marginal de columna. Y están aquí todas las fórmulas, inclusive con un ejemplo, pero que un poco tiene otras características, la verdad. Pero he querido hacerlo con algo más simple. Y aquí están todas las fórmulas, ¿no? La explicación la hemos hecho en un lenguaje un poco más coloquial, pero aquí están las frecuencias absolutas acumuladas, como la sumatoria de 1 a j, es decir, del principio todito, el producto de todos los datos, de n datos. Y la representación gráfica también lo que hemos hecho. Y el cuidado que se debe tener en la representación gráfica. Y aquí con un ejemplo también para que pueda entenderse mejor cómo se hace. Y aquí están las aplicaciones, que son ejemplos nada más, ¿no? Aquí creo que se puede ampliar un poco más. Eso ya es en función al contexto, a la realidad de los estudiantes, al lugar donde están trabajando, incluso al sistema, ¿no? En primaria, secundaria, colegios particulares, fiscales, realidades diferentes, ¿no? Entonces, ya, ejemplos nada más está, y aquí termina nuestro texto de trabajo correspondiente a esta semana, y pasamos a ver las orientaciones metodológicas. Dentro de las orientaciones metodológicas, vale decir, dentro de la tarea, bueno, primero tenemos un propósito pedagógico que nos está dando, que es lógicamente el desarrollo de ciertos conocimientos que nos permitan mejorar nuestra acción formativa a distancia, virtual en este caso, a partir del análisis, la reflexión y la comprensión del sentido del proceso educativo en la modalidad de distancia, pero que se relaciona con nuestro modelo socioeducativo comunitario productivo, y poniendo la teoría que está en el cuaderno a la práctica a través de esta semana. Y aquí nos dan un conjunto de datos en total de 284 valores, datos, que están distribuidos de la siguiente manera, ¿no? Es lo que hemos dicho, la cantidad de hijos con relación al estudio. Aquellos que tienen primaria o menos de primaria, hay 2 personas que tienen, y aquí la cantidad de hijos, ¿no? Con un hijo hay 5, con 2 hijos 14,
Con 0 hijos, dos, perdón. Con 3 hijos hay 29 personas. Con 4 más hijos son 35. Aquellos que han hecho secundaria más, con 0 hijos hay solamente 5 personas, perdón. Con un hijo son 24, fíjense que nos va creciendo, hasta llegar a 3 y luego del 3 otra vez empieza a bajar. Si se dan cuenta, para primaria va en crecimiento, ¿no? 2, 5, 14, 29, 35, en función de la cantidad de hijos que se tiene. Ahora, cuando estamos hablando de secundaria, se llega a un pico y luego nuevamente se baja, se aumenta. La mayoría, entonces, que ha hecho secundaria tiene 3 hijos. Aquellos que han hecho educación superior, fíjense, definitivamente llega aquí y empieza a bajar raudamente. Entonces, lo que quiere decir que los de educación superior tienden a decir, ya basta, aquí paramos la fábrica y nos calmamos. En cambio, aquellos de primaria quieren tener más hijos. Aquellos que solo han llegado a primaria. Un análisis solo a ojo de buen cubero, ¿ya? Aquí tenemos esta tabla, entonces, que ya la entendemos ahora. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Analizar estos datos y representarlos en gráficos de estadísticos de Excel en 3D como barras múltiples, tortas o sectores estadísticos, áreas o volúmenes, definan ustedes. Aquí estoy viendo esta letra, en este caso esta vocal O. Por favor, entendamos, no quiere decir tortas, además de sectores estadísticos, no áreas o volúmenes, áreas, nada más. No necesariamente tenemos que hacer áreas y la de volúmenes O, ¿sí? Por favor, tengamos un poquito de tacto ahí y listo. ¿En cuál les va a salir bien? Yo pienso que les va a salir muy bien en barras, mucho más notable. He estado haciendo la prueba porque he hecho copiar, honestamente, que he hecho un copiado y pegado y he dicho con cuál se ve mejor. Y he dicho, no, con barras. Con barras se nota bien. Con tortas medio que paso. Soy honesto. Ya, pero háganlo. Esa conclusión también van a seguramente llegar a ustedes, de que con barras múltiples se entiende mejor. ¿No? Incluso en Instagram hubiese quedado bonito, la verdad, quedaba bien. Bien, el documento debe estar en PDF, esto quiere decir que lo tienen que llevar al Word. Y debe tener 5 páginas como mínimo. Solo 5 ténganlas, no hagan más. Y se va a presentar el documento con una carátula que, ojo, no cuenta dentro de las 5 páginas, lógicamente, ya, por favor. Y el formato del archivo PDF que vas a subir a la plataforma tiene que ser nombre, apellido, actividad 1, semana 4. SEM 4, perdón. Sí, aquí nos está dando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener cuadros estadísticos para la comprensión del problema de número de hijos y el nivel de estudio. Obviamente, aquí, de acuerdo a lo que les salga, van a hacer la gráfica, la interpretación, por Dios. Y fíjense que hace un momento he hecho yo una posible tendencia. Es más, podría dar ciertas hipótesis de por qué los de primaria quieren tener más hijos. Los de secundaria llegan hasta el 3, pero los de superior solamente llegan a 2 hijos, en su mayor parte. Obviamente, no quiero decir todos. ¿No ve? Entonces, ¿habrá una razón para esto? ¿Tendrá algo que ver? Obviamente hay relación. ¿Creen poder hallar esa relación? Sería interesante que alguien pueda plantearla. Como una hipótesis, nada más. Y diga, tal vez, hasta por esto, es que aquellos de educación superior han decidido tener, en su mayoría, en su mayoría, de 63 personas, fíjense, casi la mitad, solo 2 hijos. ¿No ve? Después, si analizamos, están con un hijo, más o menos la cuarta parte de 63, 15. Una décima parte está con 0 y bueno, más de 3, muy pocos, definitivamente. No pasa esto con los que han pasado solamente primaria.
Habrá una explicación, tiene que haber. No vamos a echarle la culpa al televisor. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? Bueno, un documento con 5 hojas, sin contar la carátula, donde se muestre gráficos estadísticos, cuadros estadísticos, que me permitan mejorar la comprensión del problema y la relación que se tiene de el nivel de estudios con la cantidad de hijos que tienen las parejas. ¿Qué es lo que se va a usar para hacer esto? Bueno, todo lo que es el texto académico de la semana 4 y el texto de apoyo también, los textos de apoyo que están. ¿Qué es lo que se va a valorar? Bueno, la presentación y la interpretación. Aquí deberíamos poner esito, ¿no? Presentación adecuada de la en plataforma. El trabajo debe ser. Aquí, aunque sea manual, vamos a ponerle. eh, incluir la interpretación. Eso debería estar, ser parte de más grandecito. 14. Ahí. Entró bien. Entonces, incluida la interpretación. Ya, por favorecito. Y la actividad 2, elaborar una revista digital con ISU, empleando las actividades desarrolladas en las 4 semanas. Una revista digital, donde van a incorporar los trabajos, las actividades que se han realizado en las 4 semanas. Entonces hay que solamente incorporarlas, nada más, ¿no ve? Él nos está pidiendo. Ahora, ISU, el problema de ISU es que solamente tiene una plantilla que la puedes descargar. No, las otras ya te dicen, no, tienes que pagar. Ahora, aclararemos esto. No necesariamente tienen que ser ISU. Si gustan, pueden usar otro tipo de plantillas. No hay ningún problema. Ya, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Las descargan, las ponen en el formato de una revista digital y listo. Ahora, para revistas digitales hay un mundo, por si acaso les quiero decir. No necesariamente tienen que descargarlas, pueden mandar inclusive el enlace a la revista. No está indicando esto, pero si es una revista digital, tiene que cumplir esa característica, ¿no ve? Necesariamente las revistas digitales para que sea vista en formato digital, no para impresión. Este formato, por ejemplo, que estamos viendo es formato para impresión, ¿no? Listo. Entonces, pueden ingresar a ISU y y realizar una revista didáctica con las actividades de las 4 semanas. Tiene que estar en orden el trabajo, lógicamente, no empiecen con lo que he hecho en la semana 1, la semana 2 y la semana 3 y lo que van y lo último de esta semana 4 que sería la relación que existe entre el número de hijos y el nivel de estudios que hayan tenido. Sí, ¿cuál va a ser el formato de esta tarea? ¿Cómo se va a presentar? El enlace. O sea, en la carátula tiene que estar el enlace. Por favor, he visto que algunos no han mandado el enlace, van a leer. Creo que son 3 trabajos que han puesto el enlace como una fotografía, por Dios, y no hemos podido ingresar. O he podido, pero después de varios errores, porque tenía que transcribirlo manualmente. H mayúscula, ahora FG, ahora 5, luego, qué sé yo, K mayúscula otra vez así. Y bueno, puede ser que haya cometido errores, ¿no? Entonces ahora sí, va a estar dentro de la carátula el enlace a la revista, por favor. Se presentan todas las actividades de las 4 semanas, cronológicamente, y debe estar su carátula. Entonces solo va a ser la carátula y un enlace, ¿no? Entonces, en este documento, en esta hoja que van a presentar, debe estar el enlace. Y el archivo que van a subir a plataforma debe estar nombrado con su nombre, apellido, indicar al lado, actividad, bueno, abreviado, ACT2 barra baja underscore SEM, abreviatura de semana, número 4. ¿Sí? Ese es el nombre que debe tener el archivo. ¿Cómo vamos a evaluar? Bueno, aquí está. Los criterios de valoración.
el orden cronológico vamos a verificar, ¿sí? Que sea cronológicamente, que cumpla, por favor, para evitar problemas. Y bueno, termina Estito con una pequeña reflexión, indicando que existen tres tipos de mentiras en este mundo. Lo dijo Mark Twain. Las mentiras, las malditas mentiras, esas son muy fuertes, ¿no? Y las estadísticas, y eso es verdad. Se supone que para cada hombre hay 10 mujeres, creo que, o 6 mujeres. Yo solo soy como una. Se supone que que todos pues, nos alcanza para 1 kilo de pollo. Y alguien se convence los dos, pues, porque a mí no me toca. Pero es estadística. Me gusta eso. Bien, ahora sí, veamos. El de la uno no creo que haya problema, ¿no? Copiamos esto en Excel. Nos vamos a copiar esos datos en Excel y una vez que copiemos, seleccionamos y nos vamos a ir hasta el insertar y algún tipo de gráfico. Bueno, no hay valor ahorita, perdón. Algún tipo de gráfico, ¿no? De estos que hay. Nos dice barra, sectores, hay uno, ¿no? Que nos pide. Y el de áreas, sí, áreas. Listo, eso no es problema. Tal vez un poco para la segunda tarea que nos dice que hay que hacerlo en ISO. Veamos un poquito del ISO. Y su, su. Bueno, ISO, aquí está, me permite hacer revistas digitales, que lo único que tengo que hacer es ingresar. Una vez que han entrado a la página, pueden traducirla al español, no habría problema, que conviene a veces hacerlo. Y nos vamos a acceder. Una vez que accedemos, nos dice, bueno, cuál es su usuario y contraseña. Creo que ya está logueado. A ver, vamos a ver si entro. Sí, logré entrar. Bueno, todas las novedades que hay. Cierro y mi guía que me va a querer. Acabe de hacer la traducción y listo. Bueno, una vez que estamos en ISO, lo único que tenemos que hacer, bueno, yo he hecho algunos trabajos aquí. Aquí está la biblioteca, publicaciones, artículos, estadísticas, ventas, etcétera. Plan básico significa que estoy en el mejor. Y lo que voy a hacer es anotar aquí revista digital y me va a mostrar, estas son las revistas digitales que puedo trabajar. Y aquí sí creo que está la plantilla, no estoy seguro. Plantilla revista digital, creo que está aquí. Travels me va a mostrar. Siempre es bueno tratar de manejarlo esto está incomodando, en español. Vamos a hacer la traducción en español. Y listo, a ver, ya está claro. No, y aquí tenemos, por ejemplo, un poquito variadito, qué es lo que qué quieren leer. Bueno, vamos a cerrarnos esto. Y aquí tengo, ¿no? Pueden hacer compras, las categorías que se tienen, mostrar todas las categorías, cómo aprender a hacer blogs, donde hay todo lo que ustedes puedan requerir, no habría problema. Entonces aquí, listo. Ahora, si desean, obviamente pueden ampliarse un poco más, pero yo les recomendaría que no. ¿Sí? No. Nos puede servir alguna de estas, tal vez como plantilla, ¿no? Para verla. A ver, tiene que tener ese formato. A ver, es una revista digital de 5 páginas nada más. Bastante simple, sencilla, que puede funcionarles si desean.
¿Qué más hay? Hay algunas otras revistas. Siempre nos va a dar unas sugerencias, algo similar para que sigan viendo. Y pueden ver una de estas ya como ejemplo. ¿Listo? Bueno, pero obviamente no es solamente eso lo que se puede hacer, ¿no ve? También es posible usar otros. Entre los otros que pueden utilizarlo y que me han parecido nomás bastante interesante, les podría decir que está el de eh, este que está en Canva y este que estuve viendo y he dicho, qué interesante también me puede servir, que es Flip Snack, que me da un montón de revistas previas. Sí, he hecho la prueba, estaba navegando y dije, a ver, voy a probar algo, porque recuerdan que en una oportunidad uno de los compañeros dijo que a veces no tenemos versiones gratuitas, todo eso. Bueno, aquí ya eligen ustedes, por si en base a ver, vamos a retroceder un poco. Una vez que ingresan y se registra, nos va a mostrar un montón de... creo que ya está por aquí. No, más atrásito. Creo que desde el principio, ¿no? Vamos a retroceder un poco. Bueno, lo que manejan Canva pueden hacerlo en Canva, ¿no? No habría ningún problema también. Ahí se pone más lento. Definitivamente me mata cuando pasa esto. Bueno, mm, veamos esta otra opción de Canva que también tiene, ¿no? En Canva un montón de revistas digitales que se pueden hacer. Como nos piden una revista digital, entonces aquí ponemos, bueno, revista y nos va a plantear revistas de diferentes estilos y se van a dar cuenta que es muy similar a esta de Flip, muy, muy similar. Creo que vamos a partir de aquí, en el editor. Y aquí está una vez que ya hemos entrado, sí. Bueno, aquí veamos un modelito, digamos, de un estilo con el que se sientan identificados, que hay variedad de estilos, si se dan cuenta. Para cada uno voy a hacer la prueba. Eh, Esta tiene 9 páginas, esta tiene 10, esta 9. Un sencillo. Esta me gusta, catálogo de productos, 9 páginas, bonito, jamás infantil. Pero esta, y personalizamos la plantilla, entonces ya puedo empezar a usar aquí. Me aparece, y aquí voy a poner, por decir, trabajo o actividades, trabajos, semana 1. El tipo de letra, tendría que reducirlo un poco. Entre así ya puede ser. En 2 tiritas lo voy a intentar poner, trabajo semana 1. Aquí podría colocar ya mi nombre. Si está muy pequeño, en la parte inferior puedo ver que tengo el zoom que me va a permitir ampliar. Entonces esto lo puedo llevar un poquito más, que se vea grandecito. Y una vez que ya esté aquí, eh, podría poner, ¿no ve? No sé, como autor, René Humberto Villagómez, no dice Villagómez Bustillos, listos. Y aquí poner, qué sé yo, Tarija, Bolivia. Ya estaría con eso mi primera hoja. Pasemos a la siguiente. Aquí voy a poner la imagen, que es la que
Necesito aquí una explicación. Bueno, dependerá del trabajo, ¿no? Que no sé cuál será, no recuerdo ahorita el trabajo de la primera semana, pero puedo usar esto. Una vez que ya esté todo esto terminado, pongamos solamente ahora me tocaría hacer el de la opción de compartir. Entonces me voy a compartir y puedo compartir el enlace, que es lo que me interesa. A ver si no tengo. Así, después de compartir, me voy hasta enlace de lectura. Este es el enlace, lo copio. Por favor, esa es la forma. Recuerdo que uno de los trabajos, no me acuerdo en cuál, alguien agarró y le puso esto. Perdón, flecha. Le puso esto. Todo esto que está aquí. Y eso no es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Lo que nos interesa es esto. Entonces, una vez que está eso, ponemos copiar. Vamos a nuestro documento. Estaba haciendo otra revista. Y aquí, al tiempo de hacer la carátula, ponemos datos importantes. Y un poco más abajo, bueno, el pegado. Listo. De tal forma, bueno, aquí ponemos, ¿no? Enlace a la revista y no sé qué, no sé cuánto. De tal forma que cuando se ingrese, se redireccione y me muestre, y ya tenga esta vista de la revista. Esto es lo que tengo que ver, ¿sí? Bueno, aquí con su nombre, todo eso, pero bueno, con las otras variaciones, ¿no ve? Y listo. Y se veía mi revista bonita, usando Canva. Esta Flip, ahora sí, creo que ya está, creo que ya entró. Vamos a ver, aquí está, en tamaño A4, creo que esta voy a hacer. Creamos y listo. Puedes usar esta, atrás, qué sé yo, este estilo, solamente le pone, y fíjense que es muy, muy, muy similar al Canva. Y lo mismo, ampliamos el porcentaje, cambiamos el tipo de, bueno, esta letra, y anotamos eh, trabajos, creo que está con doble, sí. Está, había sido imagen. Sí, ese off listing había estado como imagen, pero bueno, aquí anotamos los trabajos y cambiamos del color de la letra, creo que sería ideal. Mm, o tal vez ponerle alguna variación. Transparente no va a pasar nada. Ya, trabajos de la primera semana en color no, negro. Sí, negro. Tal vez un poco más grande. Y listo, una vez que ya está hecho eso, nos volvemos a las plantillas. Aquí abajo tengo la posibilidad de añadir una nueva página. Bueno, o eliminar, ¿no? Añadimos una nueva página. Puedo poner de aquí a también a este estilo. Entonces aquí arriba ya está mi primera página, aquí mi segunda página y voy anotando. Todo esto es Lorem Ipsum, entonces, como quiera. Una vez que ya esté hecho eso, lo que puedo hacer es, eh, bueno, puedo previsualizarlo, que sería una ventaja, o ya compartirlo también si desea, ¿no? Entonces, no habría mucho problema. Una vez que ya esté hecho eso,
Vamos a ver si puede traducirse su interfaz al español. Siempre es un sano y aconsejable. Mientras se pueda hacer eso. Y no se puso. Ay, se me colgó. Perdón, se me colgó. Entonces, eligen. Nuevamente vamos a tratar de hacerlo un rato. Elegimos el tamaño. Entre A4 y letter estaría bien. A4 tiene sus desventajas. Yo prefiero, creo que el letter y tamaño carta. Aquí están todas las cosas que necesitamos. A ver, están las plantillas. Y directamente solo tienes que seleccionar la plantilla que tú quieres, con la que quieres trabajar. Te va a pasar aquí automático. Cambias las letras o la imagen. De acuerdo a eso, se te va a habilitar aquí también lo que quieres. Y bueno, para descargar, te pide esto. Obviamente nos dice que solo sea en PDF para la web, si quieres descargar, pero Share, vamos a buscar Share. Aquí está, Share Now. Y si quieres hacerlo, el nombre, eh, revista de René, descripción, un poquito podría ser jugar ahí, eh, resumen de los 4 trabajos, público, por favor, lo vamos a dejar como público, y bueno, una vez que ya esté hecho eso, no necesitamos nada más, y publicamos, y aquí nos da el enlace. Este es el enlace. Este enlace es el que vamos a copiarlo. Lo copio. Obviamente alguien puede agarrar y copiar también. Y lo mandamos aquí al documento Word, donde está nuestra carátula. Sí, de tal forma que cuando podamos revisar, queramos revisar, solo tenemos que hacerle clic. Se va a redireccionar. Bueno, es una sola hoja, ¿no? La que va a estar aquí. Es esta. Y bueno, aquí solo tengo que hacerle clic para ir viendo el resto. Sí, posibilidades hay. Listo. Entonces se puede usar Canva, se puede hacer con esta otra que he visto que también tiene posibilidades. No diré que es la mejor, pero bueno, no habría problema, ¿sí? En eso consiste el trabajo que corresponde a la semana, ¿ok? Entonces no veo muy complicado. Sí, un poquito morosito va a ser. ¿Dónde está nuestra orientación metodológica? ¿Sí? Entonces la revista digital no necesariamente, no siempre es ISO, pueden usar cualquier otra. Canva, muy buena opción y tiene mucha más variedad. Podrían animarse, yo les recomendaría eso. En la ISO es para descargarlo, personalizarlo o customizarlo y es medio problema. Bien, entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No nos hagamos pisar con el tiempo, por favor, estamos a una semana ya. Esta es nuestra última semana de trabajo para concluir nuestro módulo 2. Ya, entonces, por favor, tenemos que ponernos las pilas en ese sentido. ¿Qué más tenemos? Acá de aprendizaje, aquí está. Y el producto final. Esta semana que viene, sí, efectivamente va a ser una semana un poquito pesada, porque además tenemos que hacer esto, que es el producto final del módulo. Pero si se dan cuenta, he visto que no está tan complicado, porque lo que tenemos que hacer es algo con lo que estamos muy familiarizados, ¿sí? Y es hacer un PDC, un plan de desarrollo curricular con la aplicación de estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje para la estadística. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este plan de desarrollo curricular? Simplemente incorporar los contenidos del diplomado.
Vale decir, podríamos usar la moda, podríamos usar la mediana, podríamos usar tablas de doble entrada, ya no habría problema, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Veámoslo con un poquito de calma, ya me había estado olvidando de esto, mil perdones. Ya, primero, diseñamos un plan de desarrollo curricular real. O sea, como lo que hacemos para el colegio, ¿no? De cada 15 días, en algunos casos, cada mes, para en otros casos, pero debe incorporarse el contenido del diplomado y que estén acordes a, al diplomado, ¿no? Al nivel de formación. Entonces, vamos a presentar un PDC y este PDC debe contar al menos con 2 hojas. Ojo, no va la carátula. Ya, 2 hojas. Mm, Que va a ser un poco insuficiente, yo lo veo. 2 hojas es lo que normalmente hago, lo que hacemos normalmente. Tal vez se nos vaya a ser un poco necesario una hoja más, porque tenemos que detallar un poco más, ¿no? Que tenga coherencia, por favor, sus dimensiones. eh, bueno, la valoración de las dimensiones, es decir, la evaluación en el ser, saber, hacer y decidir, sobre todo en el ser y el decidir. No se les pide el instrumento, pero que tenga relación, ¿no? Con su práctica, teoría, valoración y producción. ¿Ya? Sin contar la carátula. El informe, bueno, no es el informe, perdón. El PDC debe tener una carátula. Se sube este documento en un solo archivo. PDF, no Word, no Word, PDF, por favor, con el nombre Juan Choque, producto final. Listo. No hay más. No es muy complicado. Donde tal vez radica un poquito eh, cierto nivel o grado de dificultad, diremos así, es esta. Busquemos alguna estrategia innovadora para la enseñanza de la estadística. ¿Sí? Busquemos. Porque el plan de desarrollo curricular, estimados participantes, yo también como maestro, sé que el papel aguanta todo, pero uno se da cuenta cuando lo ponemos solo para el papel y cuando puede ser realizable el plan de desarrollo curricular. Yo como maestro me doy cuenta, porque he estado en ambos lados, en los dos espectros, ¿no? Uno, cuando he hecho solo por el papel, para el papel, y otro cuando lo hago de verdad para hacerlo, para ponerlo en práctica. Entonces, aquí vamos a ser un poquito más exigentes y tiene que ser real, real, ¿sí? Las estrategias tienen que estar bien claras, ¿ok? Bueno, eso es todo lo que se tiene que hacer como producto final del módulo. Entonces, yo lo veo que está, no diremos súper fácil, pero relativamente fácil. ¿Les va a tomar un poquito de tiempo? Sí. ¿Va a ser una semana apretada? Efectivamente. Entonces, una vez que tengan hecho esto, lo suben y listo. Solamente va a quedar hacer esta evaluación al docente y esta evaluación al docente, cuando la marcan como hecha, les permite subir su producto final. Y en el caso de que se tenga algo malo, bueno, tenemos una segunda instancia que no está todavía visible, solamente va a estar visible en función a, si esto no, la nota final no se llega, entonces se va a habilitar segunda instancia, ¿sí? Otra cosa que un poquito estoy viendo es que, voy a hacer un segundo, quiero mostrarles la dedicación al curso. Bueno, hay personas, bueno, yo ya soy 32 horas, hay algunas 4, 8 horas, hay algunas personas como Moisés. Disculpe, Moisés, pero no tiene. Entonces me imagino que se está retirando. Pero tengan, miren, todos están con horas ya. Ah, qué bien, todos están con horas. Bien, 1 hora, ¿cuál será el que tiene menos? Casi todos están con más de 1 hora, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, éxito, mis mejores deseos para su trabajo, que les vaya muy bien. Licenciado, una preguntita antes Claro que que se sí. despida. Licen, en la primera actividad dice utilizar los gráficos estadísticos, menciona 3, ¿no es cierto? Simplemente uno vamos a realizar. No, ¿Por qué le 3. pregunto esto? Los 3.
por Sí, ejemplo, dice barra múltiples, torta o áreas, ¿no es cierto? sí, Los tres tiene que ser para que llegue a las 5 páginas. sí, con un hito no, no vas a tener. ¿Por qué Sí, te digo? eso mismo Mira, hacía. yo me he dado cuenta cuando he dicho, yo ya lo vi, dije, esta como que no se acomoda, pero dije, a ver, ¿por qué? Haré, no seré flojito, haré. Y puse, lo voy a copiar nada más, ¿ya? La Ya, tendencia de la más sencillita. ¿Y ya. qué pasa cuando pones, a ver, columnas? Y puedes usar esta, digamos, 3D. Esta es una opción, me falta poner el título, ¿no ve? Voy a volver a hacerla y voy a usar ahora, insertar, para que sea más comparativo, esta podría usarse, que esta, si te das cuenta, es la relativa. Ujú. Mira, aquí, obviamente, mujeres, bueno, no hay problema, esto los vamos a cambiar un poquito. Vamos a poner ah, un color rosado para la mujer. A estos hombres, sin que se enojen, les vamos a poner azules. Ya listo. Hay más mujeres con el que les gusta el fútbol. Aquí puedo hacer una comparación. Aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? Todos están al mismo nivel, no, otro tipo de interpretación es esta. Aquí lo que hacemos es porcentualmente. Aquí está, si te das cuenta, mitad a mitad. Vamos a usar ese término coloquial. Esto es 50%. Quiere decir que voleibol, tanto a mujeres como a hombres, por igual. El básquet, si te das cuenta, hay más mujeres que hombres. Lo mismo me pasa aquí. Tengo más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, estos son tal vez algunos, me he dado cuenta de que, si quieren usar esto, medio que no va a funcionar muy bien, ¿no ve? Y, a ver, que estén con títulos, ¿dónde están datos, 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 datos? Etiqueta de datos. Y dentro de la etiqueta de datos, aquí, y para esto también etiqueta de datos. Entonces ya tendría aquí, para que sea más completo, valores, ¿no ves? 20, 15 que representan los porcentajes. Ya, Ahora, está bien, licenciado. solo Esa poniéndolo en, parte. sí, sí. Ahora, ¿qué pasa cuando pones, aquí, cuál te conviene usar? Creo que te das cuenta. Yo Sí, le he dicho, sí, sí, lice. ya, el circular. Puedes usar esta como que no me va a dar, esta tampoco, esta sí. Y bueno, dentro de esto ya puedes ir. El circular, mira que solamente me está mostrando ahora para las mujeres. Tendría que Ujú, tener un segundo gráfico para varones, porque aquí no me muestra hombres y mujeres. Tengo ese problema. No me muestra hombres y mujeres. Solo me está mostrando de mujeres y su relación, ¿no ve? ujú. La mitad de todas las mujeres, aquí está, 20, es decir, el 50% les gusta el fútbol. Y entre el 15, bueno, entre el básquet y voleibol es la otra mitad, lo que me completa. Pero aquí necesariamente no me muestra, entonces me voy a ver con la dificultad de que para la otra voy a tener que hacer otra más, y esta recién para hombres, con los mismos valores más o menos, ya. A los hombres a la mitad les gusta, mira, 33, 17, 30, son otros valores, ¿no? Y obviamente si modificas los valores aquí, vamos a suponer que son 35, el 70% de los hombres, ya está. O sea, otro tipo de interpretación. Pero necesito, para hacer circulares, necesariamente no me da con una sola gráfica. Lo mismo para la tercera opción que decía áreas, ¿no? Creo que era Sí, áreas. áreas. Para áreas, sí, aquí está, áreas. Apiladas, no, no. mm, no, esta. Definitivamente esta se ve. Y qué tan nítida es, aunque le pongamos valores, digamos. Te das cuenta que
Sí, 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 ahora sí, dicen gracias. Dos. Entonces, sí o sí, las tres gráficas hay que utilizar. Sí. Bueno, y aquí Ya. arriba nada más la tendencia de juegos, digamos, o preferencias deportivas, no Ujú. habría problema, ¿no? Conviene que uses las tres para darnos cuenta cuál es funcional. Y ponlo ahí, regístralo, no hay problema. Y pones, Giovanna, no hay problema. Eh, necesariamente las gráficas en columnas o en barras son más funcionales para este tipo de análisis en comparación con las de área, que si bien es cierto, tiene su lado positivo, como lado negativo son estos. Y en cambio, en las circulares no son nada funcionales porque no puedo hacer una gráfica de doble entrada circular. No puedo. Ya, Necesariamente listo. tiene que ser del otro estilo, ¿no? Muy bien, Listo. perfecto. Gracias. No, un placer. Listo, entonces será hasta, ay, ojalá no hasta la segunda instancia. Listo, que tengas un muy bonito día y bueno, éxito. Listo, dicen igualmente. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.